Bueno, seguidamente será el turno del doctor Horacio Galeano Perrone, pero antes conoceremos una breve reseña de su amplio currículum. Él fue ministro de Educación, y es muy importante destacar esta parte, en 3 periodos de gobiernos y en 4 oportunidades. Estuvo con el presidente Andrés Rodríguez en 2 oportunidades, en el periodo de Fernando Lugo, en el periodo del doctor Federico Franco. Tiene posgrados a nivel nacional e internacional, entre ellos 6 maestrías, 2 honoris causa, 18 doctorados, de los cuales 12 de honoris causa, miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores honoris causa, ejerce la docencia universitaria, tiene varias publicaciones de libros y artículos académicos. Y le volvemos a reiterar la pregunta, la misma pregunta que le hiciéramos a la doctora Celsa. ¿Qué medidas a corto plazo considera usted se debe implementar ante las consecuencias de la pandemia en términos de equidad del servicio educativo? Yo no quiero dejar pasar, voy a solamente 3 minutos, que es una hermosa coincidencia en encontrarnos con gente muy querida. Especialmente Celsa Vareiro fue directora de enseñanza primaria, en un momento que el Ministerio de Educación se dividía en primaria y secundaria. Ese era el fuerte del Ministerio de Educación hacia el año 1991. La feliz coincidencia de encontrarla a Ermelinda, que fue viceministra de Educación Superior. La oportunidad maravillosa de encontrarla a Víctor Rivas, quien tuve el privilegio de reemplazarle en el Ministerio de Educación, y encontrarme también con el hijo de un gran amigo, Enriquito Herrera, ¿verdad? Una persona muy íntegra, que probablemente sea uno de los valores más importantes que tiene el Partido Colorado. Lo que quiero señalar es que cada momento es un momento y una circunstancia distinta. Uno no puede juzgarle a la gente cuando uno dice es lo mismo. No, no es lo mismo. Cuando llegamos nosotros en el 91, le estábamos reemplazando al doctor Ángel Roberto Seifert, que se perfilaba como candidato a presidente de la República, y lógicamente dejaba el Ministerio de Educación, y no era fácil reemplazarle porque se respondía a toda una profunda interna del Partido Colorado. Cuando llega la misma situación, yo no me animo a juzgarle al ministro, porque esta es una situación irrepetible, que no se sabe, nadie conoce lo que es lo que está pasando con el mundo, lo que está pasando con el continente latinoamericano. Es cuestión de ver las noticias internacionales y ven lo mismo, que los argentinos están confundidos peor que nosotros, ¿verdad? Es un problema muy grave, muy difícil, en la que uno, si tiene que aconsejar o tiene que hacer, uno tiene que estar en el zapato, ahí en el molde del zapato, para poder saber qué es lo que se tiene que hacer. Esto va a responder a una cuestión, un conjunto de cuestiones del gobierno, cómo se maneja también la finanza del gobierno, el presupuesto del gobierno, cuál es el apoyo que un presidente le da a un ministro. Porque si un presidente, y especialmente todos son ministros, saben perfectamente bien, yo venía caminando, ¿verdad?, acompañado de una persona, solamente caminando hacia mi caminata del ministerio, del lugar donde esté, venía hasta el Ministerio de Hacienda y hablaba con el director del Tesoro para que nos haga la transferencia, y depende mucho del ministro de Hacienda. En este país, nadie quiere decir, pero uno depende mucho del ministro de Hacienda. Cuando un ministro de Hacienda no te quiere dar el dinero, no te quiere transferir, vos estás sufriendo la presión tremenda de los gremios, y que ustedes saben que son muchos gremios los que operan, y son muy bien, muy organizados, y son muy, las huelgas de los maestros son huelgas muy, como ya, multiplicadoras. Cuando no hay clase en los colegios, el 40-50% del transporte te paraliza. Y frente a esta situación, yo lo que creo que se puede aconsejarle al actual ministro es que haga una evaluación de cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades, y trabajar más en lo práctico que en lo teórico. Es decir, este es un momento de mucho pragmatismo, en donde, como dice aquel cuentito muy fácil, que dice que estaban discutiendo sobre la cuestión de la electricidad y era solamente levantar el fusible. Entonces lo que tenemos que ayudar todos es a levantar el fusible. Pero entre otros cuentos entendemos perfectamente bien, estaba un campesino frente a una cantidad de ovejas y de vacas,
y le dice, para con un hermoso vehículo y le dice, yo le puedo decir cuántas ovejas tiene, cuántas vacas tiene, y le dice, a ver, diga, y le contó todo por el GPS. Entonces, ¿cómo se llama? Necesitamos nosotros, y le dice, yo también le puedo adivinar lo que es usted, le dice. Ah, sí, ¿cómo sabe usted? Usted es consultor, le dice. ¿Y por qué sabe que soy consultor? Porque me diagnostica el problema, me cuenta el problema, pero no me da la solución. Es decir, nosotros necesitamos en este momento de mucho pragmatismo para poder solucionar. Yo, por lo general, acepté esta propuesta de hablar de educación. Yo no suelo querer hablar de educación, tengo un tema que siempre soy convocado, que es el tema del militar, paradójicamente, ¿verdad? Pero acepté por tratarse de Melinda, su marido, que son una pareja maravillosa. La Nigón Gaco también en una universidad. Le pregunté por qué era Nigón Gaco. Ustedes saben que ambos vivieron y fueron novios y se casaron estando en el Japón. Es decir, el Japón tiene una historia muy linda con la historia de la vida de matrimonio de ellos. Entonces hay que ser también pragmático. Es decir, tenemos que bajar. Cuando yo paso por la calle Petirosi y veo que todo el parque automotor del Ministerio de Educación está tirado, y me voy por el edificio Excelsior, que no es obra tampoco de ninguno de los ministros que está acá, el edificio que cada día se cae más, en el subsuelo está lleno de vehículos. ¿Con qué vehículos vas a hacer vos las operaciones si no tenés la logística conveniente? Entonces, para mí, lo que hay que ayudar y sugerir es que tenemos que ser muy, muy pragmáticos y no huir, disparar y correr del problema. Por ejemplo, yo soy una familia, como padre, tengo 5 hijos y tengo hijos que están vinculados totalmente a la educación. Coincidentemente, mis 5 hijos y mi señora esposa están vinculados a la educación. Por ABC motivo, todos están involucrados y por lo tanto sé más de educación ahora gracias a ellos que a lo que yo pude haber sabido, ¿verdad? Entonces, hay que ser pragmático y eso tiene que ser un tema, yo creo que tanto Víctor Río como el querido Enriquito, que son políticos, van a entender de que este es un tema que se tiene que tratar a un nivel estratégico nacional, con otros elementos, con otros problemas sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Y yo con esto, para no irme muy lejos, a mí me preguntan frecuentemente mis queridos colegas ministros, ¿por qué la educación está tan mal? Y yo siempre le contesto esto. ¿Quién dice que la educación está mal? Una vez me invitó Víctor, Enrique, ustedes que son políticos, me invitaron de la Unión Industrial de Paraguay y le dije yo, ¿quién dice que la educación está mal? Y me dice en el diario. Bueno, dicen en el diario. Celso se va a recordar cuando el Ministerio de Educación era sobre la calle Chile, en el 91, primaria estaba adentro, secundaria estaba enfrente en un local, éramos 5 locales nomás, Celso, te recordás en el 91, que yo te vine y te encontré ya como directora de primaria y te confirmé en el cargo porque tenías un currículo y era una persona muy querida que nadie contó que fuiste maestra de escuela primaria, etcétera, etcétera, en Cacupé, ¿verdad? Bueno, ahora más preguntarte pues por dónde anda tu gemela, que también te aprovecho a decir. Entonces yo creo que el ministro tiene que tener el ministerio no puede funcionar sin una visión estratégica de todo el gobierno nacional. Y todos van a coincidir de que no hay esa coincidencia, decir, vamos aquí, vamos allá. Vos tenés que arreglarte solo y acá me callo, con los titulares de los diarios, queridos colegas ministros, y hoy que están en la política. Nosotros no amanecemos todos los días con las noticias de los diarios. Si es tapa un diario, algo de educación, el presidente te llama y te pregunta qué es lo que está pasando, y es un titular que responde a otros intereses subalternos absolutamente distintos de lo que le interesa a la sociedad. Es un poco yo cambio la pelota para que distinto, algunos vivieron un buen momento, otros vivieron un mal momento, pero al final todos contribuimos, pero la educación no está mal. Lo que está mal son otros elementos que hacen a la sociedad paraguaya. Y eso nadie se anima a decir. Nadie se anima a decir que los partidos políticos están mal, nadie se anima a decir que el sistema de salud también de repente nos dimos cuenta que estaba mal, no era solamente educación. Bueno, pues como tenemos tantas cosas a decir, yo le quiero escuchar a los colegas
ministro en este encuentro maravilloso, ¿verdad? Maravilloso porque más que nada es encontrar tan fraternalmente, poder encontrarnos gente que estuvimos sentados en la misma silla y en la misma pieza. Muchísimas gracias, apreciado doctor Horacio Galeano Perrone, por su mensaje.